La justicia constitucional en el Ecuador está secuestrada. Es insólito que una jueza constitucional, en el rango de constitucional, haya aceptado una acción de protección presentada por el presidente de la República que no reúne los requisitos del artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador y del 42 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Sí? Para explicar por qué no es procedente, debo simplemente decir brevemente que la acción de protección nace como un mecanismo de protección de los particulares contra el poder público. ¿Por qué? Porque existe un desbalance entre el ciudadano común y el poder público. Y es por eso que la legitimidad pasiva para presentar estas acciones está asignada a personas, grupos de personas, colectividades, nacionalidades o pueblos. Es decir, que no es una acción que ha sido creada para el empleo del Estado o básicamente las entidades públicas contra otras entidades públicas o contra otros servidores públicos. La razón es muy sencilla, puesto que entre entidades públicas existen mecanismos administrativos que son los idóneos para solucionar las controversias entre entidades del sector público. Es por eso que expresamente el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice expresamente que cuando hay otros mecanismos administrativos debe emplearse estos mecanismos y en esos casos la vía constitucional no es básicamente la adecuada porque se estaría discutiendo temas de legalidad. La improcedencia entonces de la acción de protección presentada por Rafael Correa contra el Consejo de Disciplina va por 3 puntos específicos. Uno, es improcedente que sea empleada por una función del Estado o por un servidor público contra otro servidor público. En segundo lugar, porque existen otros mecanismos administrativos. Por ejemplo, pudo haberse empleado el recurso de apelación, la revisión y pudo haberse empleado la impugnación por el Tribunal Contencioso Administrativo, pero no la vía constitucional. Y en tercer lugar, porque una falta de disciplina, es decir, el juzgamiento de una falta disciplinaria no está en el contexto del rango de discusión constitucional, es decir, el análisis de una sanción disciplinaria no entra dentro del rango de un tratado, de un pacto internacional o de la Constitución. Por lo tanto, es un asunto de legalidad y no es un asunto de constitucionalidad. A mí me llama mucho la atención que la jueza en menos de 72 horas haya efectivamente calificado y haya dispuesto una medida cautelar de suspensión del acto, cuando la regla general es que la mayor parte de las acciones de protección presentadas por los particulares son derivadas o son rechazadas por la justicia constitucional debido básicamente a este punto de que hay otros mecanismos idóneos, contenciosos, administrativos a los cuales los particulares en teoría deberían acudir antes de venir a la vía constitucional. Esta es una teoría que incluso es muy frecuentemente argumentada por la propia Procuraduría General del Estado en muchas acciones de protección. Por eso a mí como abogado litigante en materia constitucional me llama muchísimo la atención que se haya aceptado de manera extraordinaria una acción de protección que no reúne estos requisitos y de lo cual obviamente pues la única conclusión que tengo como constitucionalista es que existe una constitución para el resto de ecuatorianas y una constitución especial para el presidente de la República, porque al parecer cuando el presidente presenta acción de protección, esta sí tiene sus efectos jurídicos, mientras que el resto de ecuatorianos, incluyéndome, cuando presentamos estas acciones de protección, somos básicamente rechazados en nuestras pretensiones por este punto de que debemos acudir primero a otras vías adecuadas o debemos probar que esa vía no es efectivamente la eficaz. Con estos 3 puntos, debería la jueza en audiencia declarar improcedente esta acción, puesto que en el fondo
Realmente estamos discutiendo una sanción disciplinaria que no está en la discusión del parámetro constitucional. Ojalá que la jueza medite y efectivamente en audiencia declare improcedente la acción, porque bajo el mismo argumento de la jueza, entonces habría que revisar los cientos y miles de acciones de protección de particulares que han sido rechazados en sus pretensiones supuestamente por no haber agotado o no haber ido a la vía administrativa. Gracias, queridos amigos, espero que les haya servido un poco esta ilustración de algo que en los próximos días va a pasar obviamente en los juzgados ecuatorianos a nivel constitucional.